Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en prevención de peligros en el sector salud, con la temática titulada Sección 12, Consultorios médicos en empresas, ¿su habilitación es necesaria? Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenos días para todos nuestros participantes. El día de hoy, en nuestro Plan Nacional Multinodal de 2024, estaremos hablando sobre unos temas interesantes. Les doy la bienvenida y les doy muchas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Sean bienvenidos. Hoy trabajaremos en nuestra Comunidad Nacional de Conocimiento en prevención de peligros en el sector salud. Nuestra sesión de hoy tiene que ver con los consultorios médicos empresariales y su habilitación. ¿Es necesaria ella o no? Esa es la pregunta de la que iniciaremos nuestro periplo por este emocionante tema. Los estaré acompañando el día de hoy. Como ustedes saben, vamos a trabajar en nuestra sesión número 12. Y hoy finalizamos en este día interesante de diciembre nuestra ruta del conocimiento de nuestra comunidad. Pero siempre, y para iniciar, hemos hablado de la necesidad de buscar como un referente en una frase. Y tal vez esta frase de Jonathan Swift, eh, el día de hoy la traje para poder trabajar este tema en específico. Los mejores médicos del mundo son el doctor Dieta, el doctor Reposo y el doctor Alegría. Tal vez para significar la integralidad de lo que significa en la medicina todos los elementos. Un elemento muy importante del que vamos a hablar hoy precisamente es el encuadre. Y el encuadre significa cómo nosotros y en dónde desarrollamos nuestro acto médico dentro del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Pero es muy importante entender y comprender cuáles son las posibles, digamos, variables de este proceso de los consultorios. Quien nos trae esta frase de hoy es el Jonathan Swift. Es un escritor satírico anglo-irlandés. Tal vez, para quienes no están tan familiarizados con la literatura, este personaje no les resulte tan conocido, pero realmente lo es. Él fue el que escribió Los viajes de Gulliver. Y obviamente los viajes de Gulliver no se trata de una fantasía, realmente es una crítica mordaz a la sociedad humana, en un estilo tan característico que él tenía que se llamó el Swiftiano. Esto es para contarles que vamos a continuar en nuestra conferencia, pero la idea es entrar a revisar
frente al consultorio médico de empresa la pertinencia y la necesidad de la habilitación. Y mucho mejor aún, el por qué vamos a hacer habilitación en términos de los consultorios. Muy bien. Los objetivos específicos que vamos a trazarnos durante este periplo de manejo de este tema va a ser, uno, la definición de qué es un consultorio médico de empresa, entendiéndolo no como un espacio físico solamente, los beneficios y los riesgos del uso del consultorio empresarial y cómo la habilitación se hace para una cosa que se llama objeto social diferente. Es una denominación específica para este tema. Y al final vamos a tener unas conclusiones de si debemos hacerlo o no y si lo hacemos, cómo debemos hacerlo en términos de un proceso y además de eso cuidarnos de los eventos que se pueden generar allí. Muy bien. Iniciemos con qué es un consultorio médico de empresa. Tal vez cuando me hacía esta pregunta mientras desarrollaba la conferencia y después de haberla trabajado ya en lo práctico, me preguntaba, bueno, ¿y por qué o qué es realmente el consultorio médico de empresa? Es un espacio, primero que todo, habilitado, segundo elemento, dentro de las instalaciones de una organización y eso le cambia totalmente el punto. Es decir, es un consultorio dentro de otra empresa. Una empresa que no se dedica a prestar servicios de salud, una empresa que tiene su propio objeto social. Puede estar allí dentro de la ubicación o cercana a la misma. Y el diseño es para proporcionar servicios de salud. Obviamente, evaluaciones médicas ocupacionales y algunos eventos preventivos y curativos. Y la promoción del bienestar de los trabajadores o de los empleados. Estos consultorios eh, pueden estar a cargo de médicos. También hay algunos sitios donde hay enfermeros, ya sean profesionales o enfermeros auxiliares, o enfermeras auxiliares, o enfermeres auxiliares. Otros profesionales de la salud también pueden estar allí, fonoaudiólogas, terapeutas físicas, terapeutas ocupacionales. El objetivo principal finalmente de un consultorio médico de empresa es velar por la salud y la seguridad de los trabajadores en el entorno laboral. Fíjense qué cantidad de elementos tan interesantes cuando entramos a analizar una cosa tan sencilla como que es el consultorio empresarial, que se monta con mucha facilidad, pero que tiene unas implicaciones interesantes. Y lo primero que vamos a entrar a mirar aquí es qué servicios se ofrece y cuáles son las características principales de este consultorio y cuando tiene enfoque de tipo preventivo, ¿qué hace? Bien, en primera instancia miremos los servicios ofrecidos. ¿Qué he visto yo en los consultorios empresariales? Lo primero es que se presta una atención primaria en salud. Eso significa que en ocasiones el médico empresarial de seguridad y salud en el trabajo, cuando uno está allí, a veces le llegan a uno los diferentes ejecutivos y operativos de la empresa a preguntarle, Doc, me pasa esto, ¿qué debo hacer? Tengo este tema y uno hace una consulta donde al final el objetivo es dar una solución a ella indicándole, por ejemplo, qué medicamentos o qué exámenes se tiene que hacer. Pero también es probable que ese consultorio se utilice en caso de una emergencia. Sucede un accidente de trabajo o tenemos una persona con una enfermedad común que requiere una atención de algún momento. En ocasiones damos el espacio para que dentro de esta camilla, dentro del consultorio, se pueda tener a esta persona que ha tenido un evento de salud. Es posible que yo tenga que estabilizar a este paciente. Entre tanto llega la ambulancia y logramos hacer la remisión a un sitio donde realmente se puede atender. El consultorio de medicina laboral también puede ser de medicina laboral, de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, allí hacemos en ocasiones evaluaciones médicas ocupacionales de tipo preempleo, periódicas, de sistemas de vigilancia epidemiológica, de retiro, en fin, sirve como consultorio para nuestra especialidad en seguridad y salud en el trabajo. Esto es porque no todas las empresas contratan afuera. Recuerden que cuando vemos los servicios de salud, nosotros podemos tener servicios propios, podemos contratar un médico externo o podemos tener dentro de la nómina un médico. Es más, podemos compartirlo entre diferentes grupos empresariales que estén muy cerca geográficamente. Y esto hace que se desarrolle esta consulta allí de especialidad. Por otro lado, están también en ocasiones las empresas hacen campañas de prevención, por ejemplo, vacunación
o talleres de bienestar dentro del consultorio. Se puede hacer una asesoría individual, por ejemplo. Y en el caso de enfermedades comunes, a veces algunas EPS, algunas gestoras de salud, no sabemos cómo se vaya a llamar en el futuro, hacen asesoramiento médico dentro de la empresa. También puede tener un enfoque preventivo. Entonces puede haber detección preventiva de programas de problemas de salud que están relacionados con el trabajo o que no están relacionados con el trabajo. A veces se puede hacer gestión de riesgos laborales, como consulta de ergonomía, asesoramiento en ergonomía, mirar la parte de exposición a sustancias, estrés, puede servir también de consultorio en la parte de psicología. La empresa hace que este espacio tenga múltiples propósitos. También, y esto es importante, en algún momento algunos consultorios pueden o albergar dentro de la empresa que llegue una unidad móvil de una EPS, por ejemplo, a hacer parte de su labor de promoción y prevención a través de consultorios de odontología, fonoaudiología, medicina general, vacunación. Eso es lo que se llama un servicio extramural de la EPS dentro de la empresa. Ese servicio extramural sirve para múltiples propósitos. Esto hace que o lo prestemos dentro del consultorio o tengan una unidad móvil externa. Eso depende de la modalidad que quiera darle la empresa a este proceso. Muy bien. Por otro lado, tenemos el tema de los beneficios. Entonces, uno se pregunta frente a un consultorio empresarial que presta tantas posibilidades de actividades. Fíjense que el consultorio empresarial termina siendo un espacio multipropósito en salud, pero multipropósito. Muchos de ustedes pensarán, bueno, nosotros no lo hemos utilizado para esto o para aquello. Esto obviamente es una compilación de las múltiples actividades que se pueden hacer dentro de un consultorio. Pero ¿qué beneficios tiene para la empresa y para los empleados tener un consultorio? Al fin y al cabo es una pregunta válida. Uno, ayuda a la reducción del ausentismo laboral. Todas estas actividades que estamos viendo también contribuyen al manejo del ausentismo. Dos, el incremento de la productividad y obviamente el bienestar general. Si yo puedo ir allí, sé que tengo un médico, sé que tengo un servicio donde me pueden suministrar, qué sé yo, una atención de tipo enfermería por una lesión. Le entró un objeto en el ojo y mientras se remite y mientras se ve qué tan grave es, yo voy a atenderlo allí, ¿no es cierto? Tenemos duchas, lavabojos en los sitios, por ejemplo, donde tenemos exposición a químicos o donde hay la posibilidad de tener un evento de estos. Entonces yo tengo que entender que el consultorio puede ayudarnos con estos procesos. También es importante, si yo tengo un consultorio, cumplir con las normas relacionadas con el consultorio y con seguridad y salud en el trabajo o con salud ocupacional, como lo quieran llamar. El consultorio médico empresarial, entonces, es una inversión estratégica para promover la salud integral del personal y garantizar un ambiente que sea de trabajo seguro y fortalecer el compromiso de la organización con el bienestar de sus trabajadores. Pero es importante entender que además de estos múltiples beneficios, uno tiene que entrar a mirar frente a la instauración de un consultorio en empresa que existen unos riesgos y que existen estos beneficios que acabamos de mirar. Pero la pregunta es, como existen los beneficios, también existen los riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos a los cuales nos exponemos al tener un consultorio? Esto pocas veces se reflexiona al interior de las empresas. Es muy probable que en el sector salud, o no muy probable, así es, tenemos mucho cuidado y sabemos qué es lo que significa un espacio donde atendemos a un paciente en términos de los riesgos que se pueden dar allí. Voy a aterrizarlo un poco en el consultorio empresarial para dar una imagen no catastrófica, sino una imagen donde de manera adulta y de manera consciente, revisemos qué pasa con un consultorio que yo tengo en la empresa. No es el sitio físico solamente. Entonces, es probable que si, por ejemplo, le hacemos inyectología, haya un procedimiento que se ejecutó mal. Hay el mito, pues, de que en la inyección intramuscular uno puede coger el ciático. No es un mito, es una certeza de que eso es así. Igual pasa, por ejemplo, cuando voy a tomar una muestra de sangre y traspaso, hago una incisión transficiante de la vena. Yo estoy haciendo una herida sobre la vena, de hecho, solamente para hacer la venopunción. Pero si además de eso me paso y atravieso la vena, pues voy a generar un sangrado con un hematoma.
También puede ser que administremos de manera incorrecta medicamentos. A veces decimos, ah, pero una aspirinita, una acetaminofén, un ácido acetil salicílico, para no decir nombres de tipo eh, no genéricos, vamos a trabajar con genéricos, puede generar un evento adverso. Errores en el diagnóstico y en el tratamiento. Si yo como médico hago un diagnóstico, yo me hago responsable de ese diagnóstico y por ende también genero un tratamiento. Y si el marco fue ese consultorio a través de la actividad del médico también se ve involucrado en el mismo. Cuando uno mira cómo está la proporción de eventos adversos en consultorios, esta es lo que me arroja la estadística como de los principales. Y me daban un ejemplo. Y es interesante tenerlo allí porque yo lo he visto en el consultorio empresarial. A lo largo de todos estos años de mi ejercicio, he visto en ocasiones y he tenido, digamos que en mis manos, problemas de algunos médicos que han aplicado medicamentos o que inclusive personal auxiliar de salud, enfermeras y enfermeras auxiliares, haciendo la aplicación del medicamento intramuscular, han tenido problemas. En ocasiones por la técnica, en ocasiones porque no han hecho una asepsia, antisepsia de la zona, o sea, no han limpiado la zona y meten una infección. En el tema de los lavados oculares, en accidente de trabajo, yo he visto complicaciones de pérdidas oculares por un procedimiento mal realizado en el consultorio. Y eso es una tragedia. Primero, porque el trabajador perdió su ojo. Y segundo, porque la empresa y el médico se vieron incursos en una demanda por negligencia médica. No es un evento catastrófico en términos de mi visión, es que esa es la realidad. Les estoy contando eventos que han ocurrido. Y por esto la importancia de preguntarnos si se debe habilitar o no un consultorio. Es más, si debemos tener un consultorio en la empresa. Recuerden que la 2346 del 2007, la resolución, dice que tenemos que tener un consentimiento informado en términos de las actividades que realizamos en seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, si yo tengo un mal diseño de ese documento, si el diseño no se hace firmar en el momento adecuado y cuando debe ser, puede dar lugar a unos conflictos legales solo por el consentimiento informado, que hace parte de la consulta. Así, yo proyecto los riesgos que tiene un evento médico. Digamos que aquí no vamos a tener una gran profundidad, pero por ejemplo, yo sé de consultorios de empresa donde adicionalmente a eso se hacen terapias físicas con calor. ¿Qué pasa si el trabajador se quema? ¿Qué pasa si el trabajador queda con un dolor residual fruto de ese trauma? Además de eso que va a quedar con la hiperpigmentación de la zona que quedó quemada o con una lesión allí. ¿M? Cuando yo tomo las muestras, estoy haciendo un procedimiento invasivo que requiere consentimiento informado. La vacunación, claro, también. Este punto, ustedes, digamos, algunos se podrán preguntar si sí o si no, y eso depende de la complejidad que quiera meterle cada empresa en estos temas. Nos tocó ver un caso, no era de la empresa que asesorábamos directamente, sino por este evento. Se hizo una prueba submáxima para el escoger o para filtrar las personas que iban a poder hacer ejercicio dentro de la empresa. Era un torneo de fútbol. Entonces, querían curarse en salud y que no entraran personas que tuvieran problemas que se pudieran evitar. En este caso le hicieron una prueba submáxima, que es como darle una vuelta y media, dos vueltas a un campo de fútbol, a su ritmo. No estamos hablando de llevarlo a una prueba donde se ponga el corazón en un gran estrés. No, con un estrés normal. Y el trabajador murió en esa prueba dentro del consultorio, dentro de la empresa. Una muerte en una prueba. ¿Eso puede pasar? Es probable. ¿Ese es uno de los riesgos? Sí. ¿Requiere consentimiento informado? También. ¿Listo? Eh, los programas de atención cardiovascular. Aquí debemos explicar de una manera clara a todos los que van a tener esta evaluación, esta toma de muestra, esta vacunación, cuáles pueden ser los riesgos de esa actividad y cómo vamos a afrontarla, porque no basta solamente con advertirla, no basta solamente tener el consentimiento informado, sino si yo sé que puede suceder, ¿qué debo hacer para poderlo prevenir? Luego, los protocolos de atención los tengo que tener claros, así sea solamente para llevar al paciente a ser atendido. Otro punto que se encuentra dentro de las posibilidades
de una atención dada en un consultorio son las infecciones asociadas a la atención en salud. Si yo tengo un elemento, un instrumento mal esterilizado, si no limpio la zona de manera adecuada, yo puedo generar una infección localizada en ese trabajador al cual le he hecho el procedimiento. Desde terapia física, terapia ocupacional, eventos de enfermería, como les había comentado, todos ellos estamos utilizando uso de instrumentos que pueden estar contaminados. Por ende, el proceso de asepsia, antisepsia, de limpieza en el consultorio, no importa cuál sea él, tiene que tener unos procedimientos que garanticen que yo no voy a infectar al trabajador. Y obviamente esto va a derivar en que puedan demandarle a la empresa. ¿Por qué? Porque en el marco de la empresa es donde está el consultorio y allí se está prestando el servicio y se supone que es de la empresa. Las caídas y los accidentes dentro del consultorio, no poco despreciables. Si usted le está llegando un paciente que tiene mareo, que tiene vértigo, que tiene cefalea, que tiene cualquier evento a su consulta y se cae al subirse a la camilla, están cambiándose, al deambular dentro del consultorio, eso puede ser motivo de una reclamación. ¿Contra quién? Contra el médico, el consultorio y la empresa. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener claro cómo está mi infraestructura dentro del consultorio. No es medio dotar, es que si yo hago un consultorio empresarial, tiene que ser con todas las de la ley. Y vamos a ver cuáles son las de la ley, como decía mi abuelita. Muy bien. Por ende, estamos enfrentados a uno, riesgos jurídicos. Las empresas no solamente enfrentan sanciones económicas y procesos legales si operan sin cumplir con la habilitación establecida, sino que además de eso tiene riesgo reputacional y es la falta de habilitación que puede afectar esa imagen de la empresa, pero no solamente la imagen de la empresa. ¿Qué pasa si sucede un evento como el que les contaba de la prueba submáxima con muerte del trabajador? Esto porque no llegó a los medios, pero miren cómo hoy en día en las empresas se estigmatiza y se saca con este tema de las redes de manera mucho más rápida todos los eventos y los trabajadores van a contarlo y si hay sindicato, obviamente que también. Y eso no necesariamente es malo. Puede tener un impacto operativo, que puede ser el cierre del consultorio por el incumplimiento que nos va a llevar a no prestar los servicios a los trabajadores, que son obviamente esenciales, son importantes. Digamos que no es debido a muerte, pero sí son muy importantes para la empresa. Entonces, la pregunta sería si debemos o no debemos habilitar. Pero antes de entrar a responder la pregunta, que la voy a responder, no se preocupen, la primera pregunta sería ¿existe una importancia de la habilitación de esos consultorios en términos de la habilitación? Y es el cumplimiento normativo, porque en él se garantiza que las empresas cumplan con los estándares. Estos problemas que les he mencionado tienen que ver con los estándares de salud que se utilizan allí y que son exigidos por la legislación, lo que refuerza la importancia en la calidad del servicio prestado. Por otro lado, la prevención de riesgos legales y reputacionales, porque vamos a evitar sanciones contra la empresa por incumplimiento de normas legales vigentes. Y obviamente la parte de seguridad del paciente, asegurando que esa interacción que existe entre el médico, el paciente y la empresa cumpla dentro de esas instalaciones unos requisitos legales para ofrecer una atención segura, que tengamos los protocolos, que sepamos que esto puede ocurrir y cómo podemos entrar a intervenirlo antes de que se dé. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las normas que rigen la habilitación y cómo se hace la habilitación en empresa? Entonces, ese es un punto clave que vamos a entrar a resolver en los siguientes minutos. Entonces, la norma vigente en Colombia para efectos de la habilitación es la resolución 3100 del 2019, que fue modificada por la resolución 544 del 2023. ¿Qué establece esta resolución? La 3100. Los procedimientos y condiciones para la inscripción y habilitación de los prestadores de servicios de salud, como hospitales, clínicas profesionales independientes, entre otros. Y entre esos otros está el tema de la prestación de servicios en consultorio empresarial. La resolución 544 del 2023, que como les decía modificó la resolución 3100, tiene el objetivo de precisar el ámbito y alcance de la interpretación de los accesos a salud. Pero, adicionalmente a esto que les estoy mencionando, recuerden que
para que un médico en Colombia, para que un consultorio médico cumpla con los requisitos de habilitación, se deben cumplir otros requisitos legales, como por ejemplo el registro del médico. El médico tiene un registro en talento humano en salud, el RETUS. Claro, de hecho ustedes solamente con la cédula, perdón, de su médico pueden entrar y verificar. Entran allí y dicen, el doctor Cristian Alonso, Cristian Alonso Ramírez, y recuerden que Alonso es mi apellido, al entrar allí van a encontrar que yo tengo mi registro en el RETUS, lo cual hace que mi servicio sea habilitado desde lo profesional, con especialidad y con el registro básico. Pero recuerden que además de eso en salud ocupacional nosotros tenemos y en seguridad y salud en el trabajo, nosotros como profesionales tenemos un registro calificado del tema, es decir, nosotros tenemos una licencia que nos otorga el gobierno para poder prestar el servicio fruto de tener la especialidad y de tener el pregrado en salud, igual que el resto de profesionales. Entonces, cuando vamos a mirar estos temas, hablamos de lo que se llama una capacidad técnico-administrativa, tecnológica y científica, y el estándar y los estándares que se derivan de ellos. Ya vamos a mirar. Ahora bien, recuerden que inclusive hoy en día se está haciendo telemedicina y transporte asistencial. Es decir, si yo tengo un accidente de trabajo en una empresa, me va a ser movilizado. Es más, algunas empresas tienen inclusive ambulancias dentro de su empresa esperando para que si ocurre un evento puedan movilizarlo. Entonces, todo esto está dentro del marco de la atención en salud dentro de la empresa. Muy bien, pero mm, y respondiendo a la pregunta, ¿debemos habilitar el consultorio médico de empresa? ¿Debemos cumplir con la normatividad? Claro que sí, es una obligación nuestra, pero muy importante y más aún, si yo tengo que cumplir con esa responsabilidad, ¿cómo lo hago y qué hago para cumplir con ella? Entonces procedemos a lo que es hacer la habilitación del consultorio. Debemos tener una estrategia, un proceso, una idea de cómo hacerla. Aquí les voy a dar algunos tips. No en su totalidad, porque esto no se trata de habilitar un consultorio. La charla no es sobre habilitar un consultorio, sino sobre la persistencia, la pertinencia de hacer este proceso dentro de la empresa. ¿Es importante? Claro que sí, ya vamos a mirar. Bueno, lo otro que es clave es implementar dentro de las auditorías regulares de seguridad y salud en el trabajo y de gestión de riesgos, cómo dentro de ese consultorio estamos gestionando los riesgos. Es un ámbito de la empresa, también tiene que tener esa misma cobertura. ¿Cómo garantizo que las instalaciones de mi consultorio sean adecuadas y cumplan con las normas de seguridad de atención al paciente? ¿Cómo garantizo que las personas están entrenadas en esos protocolos de salud? La niña del aseo, la persona del aseo que hace el aseo del consultorio, ¿cómo lo hace? Utiliza los mismos traperos, la misma escoba, deposita las basuras que salen del consultorio. ¿Dónde? ¿Cómo hace eso? Todo eso está regulado en términos de salud. No se mezcla con el resto de manejo que hace la empresa. Entonces, eso lo tengo que asegurar. Asegurar que todos los procedimientos se realicen cumpliendo con los estándares y las normas establecidas. Y miremos cuando hablamos de eso, ¿de qué se trata? Entonces, lo primero es, vamos a mirar ese estándar operativo para el proceso de habilitación de consultorios en empresa. Y vamos a introducir la primera palabra. Se llaman entidades con objeto social diferente. Eso tiene una significación en términos de lo que vamos a habilitar. Entonces, vamos a mirar unas especificaciones técnicas de cómo se hace la habilitación del consultorio empresarial. Entonces, importante saber cuál es el objetivo de todos estos que trazamos, cuál es el objetivo que va a tener la empresa de uso de ese consultorio. Es consultorio para medicina general, va a tener la especialidad de seguridad y salud en el trabajo, se van a hacer evaluaciones médicas ocupacionales, allí va a ser marco de la atención desde el punto de vista de una emergencia en la empresa, vamos a llevarlo allí, lo vamos a atender, tendremos medicamentos o no, ¿hacemos terapia física? ¿Hacemos terapia ocupacional dentro de la empresa? Estas son preguntas que tienen que responderse a la empresa. Como yo tengo que mirar todo el ámbito, pues les digo que eso todo existe, pero la empresa no tiene que tener todo dentro de su consultorio. Tiene que hacer una decisión estratégica de qué quiere tener dentro de ese consultorio. Y si eso es así, entonces va a tener que cumplir
con un estándar y con una norma de habilitación que está en la resolución 3100 modificada por la 544 del 2023. Y va a tener que entender que son entidades cuyo objeto social no son, no es el de la prestación de salud. Ah, es que yo lo que hago es fabricar escobas. Yo lo que hago es que soy una institución de salud, que eso puede suceder, ¿no es cierto? O sea, yo como institución de salud que tenga mi consultorio empresarial, o puede que no lo tenga y lo mande afuera a hacer todos los exámenes. O puede ser que yo sea una fábrica de envases plásticos, de gaseosas, qué sé yo, de las múltiples entidades empresariales que se pueden dar, pero estoy prestando un servicio de salud allí, por eso se llama objeto social distinto o objeto social diferente, ya vamos a mirarlo más en profundidad. Entonces es clave que entendamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los elementos? Tres elementos que vamos a mirar dentro de las condiciones de habilitación. Algo que se llama la capacidad técnico-administrativa. Este elemento de la habilitación es la acreditación de la naturaleza jurídica que le permite la inscripción dentro del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, dentro del REPS. Entonces, si yo soy una entidad que no presto servicios de salud de manera regular, ese no es mi objeto social, yo soy una empresa que tiene un consultorio, tengo un objeto social diferente. Bueno, y eso es clave. La normatividad vigente y la clasificación de estas entidades, de acuerdo a la naturaleza jurídica, se acredita ¿con qué? Con un certificado de existencia y representación de la empresa. Entonces dice, esta empresa está destinada para asesorías de bolsa, no para un consultorio empresarial. Primero, capacidad técnico-administrativa. Segundo, suficiencia patrimonial, es decir, la estabilidad financiera de la IPS a medio plazo, la competitividad sobre el área, la influencia, la liquidez, el cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos que tener en cuenta que es clarísimo que para los consultores empresariales pues no aplica. ¿Y por qué no aplica? Porque ese no es sujeto social, o sea, él no vive en esa empresa de prestar los servicios de salud. No, es un servicio adicional y no tienen que presentar un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, lo que se llama el PAMEC, que se llamaba el PAMEC, de la atención en salud. Y no les es exigido dentro de los criterios el sistema contable ni la suficiencia patrimonial y financiera, por ser de objeto social diferente en términos de la suficiencia patrimonial y financiera. Eso lo tengo que tener claro. Entonces, es digamos que un alivio. Tengo que tener una capacidad técnico-científica y esa capacidad técnico-científica se deriva del cumplimiento de los estándares. Ya vamos a mirar qué son. Entonces la misión es proteger y dar seguridad a los usuarios de que esa garantía de cumplir esos estándares de funcionamiento en el consultorio empresarial se expresan con esos 7 estándares, es decir, estamos cumpliendo con lo necesario para poder prestar el servicio. Entonces tenemos un estándar de talento humano, un estándar de infraestructura, un estándar de dotación, un estándar de medicamentos, un estándar de procesos prioritarios, el manejo de historia clínica y registros y finalmente la interdependencia de servicios, que para el caso nuestro del consultorio empresarial no aplica. Pero recuerden, si yo doy medicamentos, si yo hago terapias, cambia el tema de la habilitación que tengo que hacer. Entonces, después de todo esto, definamos qué es una entidad o una institución de objeto social diferente. Puede ser una entidad pública o privada. Yo conocí, por ejemplo, en el Senado el consultorio médico y tenían consultorio de odontología, siguen teniendo dentro del Senado de la República. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. En esta institución prestadora de salud o en esta empresa se desempeñan actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, como transporte asistencial, servicio de emergencia, actividades dentro del ámbito de la seguridad social. Pero lo más importante, la empresa no se dedica a eso, es cualquier otra cosa menos una prestadora de servicios de salud. Si eso es así, y eso es dentro de lo que estamos dentro del marco de nuestro consultorio empresarial, entonces nosotros deberemos trazarnos una ruta de habilitación si vamos a hacer la habilitación y si no la vamos a hacer, pensar un poquito cuáles son todos los riesgos a los que nos estamos exponiendo al no cumplir con la norma y hacer un procedimiento en un sitio no habilitado. Entonces, miremos esa ruta. Primer paso dentro de la ruta será la autoevaluación. Las empresas deben verificar internamente y para esto se diseñan unos formatos de auditoría donde van a
listarse todos los estándares y yo voy a entrar a mirar. Puertas, cumple. Piso, cumple. Iluminación, cumple. Techos, cumple. Dotación, cumple. Tengo fonendo, tengo tensiómetro y le hago el mantenimiento predictivo a estos equipos. La pesa, el tallímetro, todo eso está allí. Muy bien. Entonces yo cumplo. Ah, bueno, y miro todos estos estándares, hago mi lista de chequeo y veo si cumplo con las condiciones de habilitación como consultorio de empresa. Si algo no cumple, pues voy a entrar a mirar cómo hago para cumplirlo. Modifico la estructura, doto, comunico. ¿Cómo voy a hacerlo? Eso lo voy a tener claro. Segundo paso, dentro de esta ruta de habilitación, el registro. Si yo ya sé que cumplo con todos los requisitos y que voy a poder hacer esta habilitación, procedo a registrarme como un nuevo usuario, ingresando al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud en la página de la Secretaría de Cundinamarca, de Antioquia, de Tolima, de el sitio donde estemos en ese momento. Y nuestro tercer paso será diligenciar el formulario de inscripción. Entonces entramos, diligenciamos el formulario de inscripción en el sitio web de las diferentes gobernaciones o del Distrito Especial en el caso de Bogotá y que corresponde con el REPS, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Siguiente paso, presentar y radicar los soportes, el formulario REPS ante la Secretaría Departamental de Salud. Entonces yo ya sé que tengo este soporte, tengo mis historias clínicas, tengo la hoja del médico, la hoja de vida del médico, el registro, bueno, en fin, todos los documentos de los que podemos llegar a tener, que son múltiples, y lo presentamos y lo radicamos con la entidad de Servicios Departamental de Salud. Luego hacemos la inscripción en los REPS, incorporamos el registro de datos e información del consultorio empresarial en cada entidad de salud y le envío al Ministerio de Salud. Mi sexto paso será la notificación, notificarnos del acta de revisión de documentos de inscripción, que son 2 días hábiles posteriores a la erradicación del formulario. Un séptimo paso será la verificación de las condiciones del consultorio. ¿Estoy cumpliendo o no con el consultorio? Entonces van a venir, me van a pedir los documentos y la entidad de salud, en este caso, como les decía, la Secretaría Departamental o la Gobernación, en su parte de salud, va a venir a constatar, va a generar una visita de habilitación. ¿Cuándo se genera esa visita? Pues depende del cronograma que ellos tengan, cuando tengan tiempo, cuando tengan personal y lo desplacen al consultorio para hacerlo. Y finalmente, va a salir un acta donde me van a decir, usted cumple con absolutamente todo o tiene esto pendiente, por favor, cúmplalo, pase el plan de mejoramiento y resuelva el motivo por el cual no le podemos dar la habilitación. Es probable que decidan, le dan la habilitación y usted se compromete a mejorar esos estándares. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Una vez yo he hecho eso, voy a tener la renovación. Y es que la habilitación del consultorio no se hace por una única vez y se olvida, sino que tendremos que proceder a renovarla dentro de los tiempos de la norma. ¿Cuál es mi asesoría a las empresas? Yo le digo a las empresas que deben buscar gente que sepa de estos temas de habilitación. Es todo un mundo distinto recibir la visita, qué tan estrictos o qué tan laxos van a ser, qué va a pasar con lo que yo no tenga y cómo puedo cumplirlo. Si ya me he metido en este proceso de hacer la habilitación, ¿cómo voy a hacer para cumplirlo? Uno de los elementos que les doy es contraten personas especializadas. Ustedes son de objeto social diferente, es decir, ustedes se dedican a cualquier otra cosa menos a estos temas de salud. De eso no es lo que viven, luego no lo saben con certeza. Entonces en eso sí prefiero decir, mire, hagamos la contratación de una persona que se dedique a eso. Yo he hecho la habilitación de mi consultorio en mi práctica privada y la verdad es que no es nada sencillo. Yo no lo hice, contraté a una persona que me ayudó para hacer todo este proceso, que es bien engorroso, largo, complejo, lleno de documentación y de suyo interesante, pero esto no significa que no tenga sus intríngulis propios que debemos saber. Muy bien. Si yo ya tengo mi ruta de habilitación, que la dejamos allí, ahora la subo allí como a la esquina para que la tengamos en cuenta.
es importante que las empresas busquen esa asesoría especializada para la habilitación, para la documentación, para el manejo, para que me hagan una previsita y me digan, ¿sabe qué? Yo entiendo que usted tiene este consultorio, pero mire que estos son los errores que están y que tenemos que solucionar inclusive antes de que llegue la visita por parte de las secretarías. Recuerden que además de eso, hay una vigilancia y cumplimiento. Esta vigilancia debe ser ejercida por parte del Registro Especial de Prestadores de Salud y cumplir con las especificaciones del Manual de Prestadores. La Secretaría Distrital o Departamental de Salud es la encargada de verificar que se cumplan esos requisitos. Obviamente yo hago una declaración y en mi declaración estoy diciendo, mire, yo cumplo con todo lo que tengo, lo que tiene que tener ese consultorio para poder prestar esos servicios. ¿Y cuáles son esos estándares de los cuales estamos hablando? Entonces les decía yo, estándar de talento humano, estándar de infraestructura, estándar de dotación, estándar de medicamentos y dispositivos médicos, procesos prioritarios, historias clínicas y registros y finalmente el de interdependencia de servicios que comentaba, no es necesario y no aplica para el caso del consultorio. Pero ojo, aquí no les voy a mostrar el paso a paso, les voy a mostrar los errores que yo he visto en muchas de las empresas y les voy a mostrar fotografías. Obviamente no voy a decir de dónde son, pero ustedes van a observarlo. Entonces, importante en talento humano. Yo he tenido empresas donde hemos llegado y hemos verificado la historia clínica y cómo se maneja, pero vamos a mirar las hojas de vida de los médicos y resulta que encontramos con que el médico que prestaba servicios no era médico. Y pregunté, ¿y dónde está la hoja de vida de este médico? ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está sus permisos para ejercer en Colombia? No, es que él lo hizo en Rusia y está en el proceso. Pues no es médico y no lo podemos tener allí, y menos si no tiene su especialidad. Recuerden que nosotros como especialidad tenemos una licencia específica que depende de nuestra profesión de base. Si yo soy médico y hago la especialidad, tendré un registro como médico laboral, médico de seguridad y salud en el trabajo, médico de salud ocupacional, porque tengo las competencias demostradas frente al país. Entonces debe haber un certificado de estudios, debe haber una comprobación de mi parte. Hoy en día con el RETUS, yo puedo entrar perfectamente y les decía a verificar si la persona que dice ser médica lo es o no. Por otro lado, si me están llevando de la EPS, por ejemplo, o me están llevando de otra empresa que hace un extramural en mi empresa y yo soy el receptor de ella, yo tengo que pedirle que cumplan también con los servicios de habilitación extramural. Y si me están mandando un médico, díganme cuáles son las condiciones de ese médico, dónde está su hoja de vida, dónde está su registro, dónde están los diplomas que lo ameritan como médico en Colombia. Lo mínimo básico. En infraestructura, miremos esto. El tema de puertas. Nosotros construimos las puertas en las empresas sin pensar en lo que la norma de habilitación dice. Por ende, yo destino un espacio dentro de la empresa que cumple con los criterios arquitectónicos de lo que yo hago como empresa, pero no de lo que tiene que ser como consultorio. Tiene que tener un ancho de 90 centímetros. ¿Y por qué? La norma arquitectónica lo que me dice es, tengo que tener un ancho suficiente para que pase el paciente. ¿Mm? Debe haber un muro perimetral. Miren, este es un consultorio, el de la izquierda. Miren las condiciones de esas puertas. Por ahí no entra ni sale una camilla, ni entra ni sale una silla de ruedas. Luego tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es la mampostería? Ladrillo, tolete, bloque estructural. ¿Cómo generamos un acceso a esta empresa, a este consultorio dentro de esta empresa que tenga los 90 centímetros de ancho? Pues me tocará, si no lo tengo, modificarlo. El piso, miren ejemplos de piso. Miren estos pisos de la izquierda. Uno dice, bueno, pues el piso sí no se ve tan católico, pero miren el de en medio, pareciera católico, y miren el de la derecha, mucho más bonito, pero ninguno de ellos cumple. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de generar que la mugre se quede allí atrapada entre los espacios entre baldosines. Por eso en consultorios se utilizan superficies diferentes que permitan el hecho de que no se acumule la mugre, que permitan la limpieza. No tiene que haber dilataciones en las uniones. Pueden ser pisos de vinilo, de Bailin, puede ser porcelanato sellado, puede ser cerámico sellado, pero la idea es que no permita que haya una en las dilataciones mugre, porque eso en un consultorio no se permite. Puede ser que la empresa lo pueda permitirlo, pero no en el consultorio.
Las paredes, miren, estas paredes que ustedes están viendo ahí son de consultorios de la vida real y médicos atendían allí y se atendían procedimientos. Observen el estado. Tiene que ser en una pintura con pañete, con estuco, con pintura aeroflex o acrílica, lavable, que no se desprenda con la prueba que le hacen con el algodón y el alcohol cuando llega en la habilitación. Pero miren esto es ladrillo casi a la vista. Y he visto peores. O sea, digamos, estos son dos ejemplos que traigo, pero he visto peores. Miren estos techos. Los techos tienen que ser lavables en PVC o en drywall. El techo no puede tener goteras. Esto, claro, ustedes me dirán, eso salta de perogrullo. Tiene que ser así. Pero observen esto. Estos son techos de consultorios de la vida real que no cumplen, obviamente. ¿Y por qué? Porque en esos techos se puede acumular mugre y allí pueden generarse infecciones dentro del proceso. Entonces, estos techos no cumplen con el proceso de habilitación. Miren estas instalaciones eléctricas. Hablando del RETIE, que es la norma que me permite hacer el manejo eléctrico de las empresas y que tenemos que cubrirlos. Yo debo tener cables cubiertos, entubados, instalaciones eléctricas en buen estado. Como les dije, estos son ejemplos de consultorios. Este consultorio, ninguno de los dos cumple. Miren esas condiciones de mantenimiento, no solamente para el riesgo eléctrico y el riesgo biológico dentro del consultorio, sino en términos de la norma no vamos a cumplir. Observen esto, estos son, y ahí está, entonces le tienen la cobijita y entonces el paciente llega, el trabajador llega, me siento malito, bueno, sientes, le damos una agüita aromática, le ponemos su cobijita, lo arropamos, pero eso no cumple con los estándares, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un área para entrevista y un área para examen. La mayoría de consultorios de empresas son de una sola área. Es más, ahí tienen el lavamanos. Entonces debe haber un muro divisorio, por lo menos de 1,75 en drywall, en mampostería, bueno, en fin, en lo que quieran tenerlo. O pueden tener una división como estas que tienen allí, pero en material lavable, un biombo en material lavable. No es solamente proveer supuestamente de un sitio que permita la atención, sino que lo haga cumpliendo con la norma. Miren estas entradas a consultorios, también son reales. Yo sé que parece ficción y sé que otros van a decir, sí, así son. Claro, miren cómo yo tengo que tener una rampa en el piso tiene que estar uniforme. Esto puede generar caídas de los trabajadores, puede generar que se tropiecen. Recuerde que son trabajadores que llegan con una condición en salud, a veces no mortal, obviamente como me entran a un servicio de urgencias, pero me están entrando al consultorio a buscar una solución. No nos generemos un doble accidente. Miren esa rejilla para entrar. Y miren las condiciones, pues puede ser, por ejemplo, una empresa agrícola, va a llegar con las botas llenas de tierra. ¿Cómo voy a hacer con ese manejo? Los baños. Las baterías sanitarias, recuerden, para cada uno de los géneros. Pueden estar cerca del consultorio o en el consultorio inclusive. Recuerden que dependiendo si estamos hablando de consulta de medicina general o especialidad, va a tenerlo dentro del consultorio y es una de las exigencias. Miremos el estándar 3 de dotación. Los muebles, miren esas camillas, miren esos escritorios, no pueden ser porosos, tienen que permitir la limpieza, la asepsia, antisepsia. Los muebles deben ser lavables, no tienen que tener material poroso. Estas sillas que estamos viendo ahí y esa mancha son reales y son de un consultorio. Mire esa escalerilla. Imposible realizar el lavado, imposible, pues inclusive hasta estéticamente hace que el consultorio tenga una apariencia que muestra el cuidado que tenemos por ese estándar. Ninguna de estas cumple. Y cuando se le recomendó al consultorio y a la empresa, creo que tampoco lo hicieron. Los tallímetros, que nos permiten medir la talla y la longitud. Ustedes no saben la variedad de tallímetros que yo me he encontrado en las empresas. Miren esta balanza. Esta balanza, eso cafecito, no es parte de la decoración de la balanza. Esos son los pies con mugre que se han subido en esa balanza. Yo no me subiría. Y obviamente no se le puede hacer un mantenimiento. Estas balanzas no son apropiadas para un consultorio. Luego tenemos que tener balanzas apropiadas. Miremos el estándar de dispositivos médicos y de medicamentos. En el consultorio, si yo voy a tener medicamentos, tengo que verificar que tenga que tener unos registros de esos medicamentos. Cuándo entró, cuál es su fecha de vencimiento, cuándo debo eliminar este medicamento, cómo tengo que
habilitar la ruta azul dentro de mi empresa para poder sacar y disponer de esos medicamentos y no generar contaminación adicional. ¿Cuál es el principio activo? ¿Cuál es la forma farmacéutica? ¿Cuál es la concentración, el lote, la fecha de vencimiento, la presentación comercial, la unidad de medida? En fin. ¿Tiene registro sanitario en Vima? ¿O estoy utilizando, es que me trajeron este medicamento que me dieron en tal país y es buenísimo? Sí, pero en el consultorio empresarial no lo puede tener. La medición de temperatura, de humedad. Y mucha gente dirá, bueno, pero en un consultorio empresarial no se tiene eso. Miren todo lo que encontré dentro de algunos consultorios que veníamos siguiendo. Y cuando hicimos la auditoría, ¿qué encontramos? Que el medicamento estaba vencido, que estaban en unos estados de no manejo de la temperatura y de la humedad. Por ende, se compromete la estabilidad del medicamento y también el cumplir con la norma. Las imágenes aquí son elocuentes. El consultorio de empresa debe cumplir no solamente con los estándares y no solamente por cumplir la norma, es que realmente hay todos estos peligros que yo les conté. Que eso es poco frecuente, sí, tienen toda la razón, eso es así, pero puede ocurrir. Y si puede ocurrir, debemos tenerlo como con el resto de riesgos, las precauciones. No por ser de empresa significa que no sea digno, porque en ocasiones uno dice, bueno, listo, no lo quisieron habilitar, pero están prestando servicios allí, por lo menos que sean dignos, que sean limpios, que estén en condiciones de aseo que permitan la disposición de basuras, que permitan la limpieza, la asepsia y antisepsia. Los consultorios no se tratan como cualquier otra área de la empresa. Luego de tener unos protocolos de seguridad importantes para que el paciente no se me caiga, para que el piso no contenga y no pueda tener mugre. Las luminarias también tienen que tener la posibilidad de no acumulación de polvo. Luego deben ser distintas. Como conclusión, aquí parte del proceso tiene que ver con que, y la respuesta al final de todo esto es, ¿el consultorio de empresa se debe habilitar? Sí. Si tienen además de eso otras actividades no solamente médicas, sino del área de salud, como terapia física, terapia ocupacional, si hacen aplicación de terapias allí. Sí, porque yo puedo tener la terapia física y la terapia ocupacional y solamente hacer el examen, pero si yo además de eso, y lo he visto en empresas, tienen casi que unidades de terapia, yo tengo que tener en cuenta que voy a manejar parafina, que voy a manejar paquetes calientes y que de ahí se pueden derivar accidentes y eventos complicados. Entiendo la necesidad de tenerlos. Claro, yo también lo comparto, pero una cosa es eso y otra cosa es no entender que tenemos una obligación de tipo legal frente a esos eventos. Ese, además de eso, me obliga desde lo ético a cumplirlo. Les dejo una bibliografía amplia para que lo puedan mirar. Pero entrando a mirar las preguntas, entiendo que hay un par, voy a leerlas en este momento. Déjenme entro aquí al aplicativo. Ok, tengo una primera pregunta. Se llama Jorge Céspedes. Jorge me pregunta, doctor, contésteme por favor, si yo tengo un consultorio en mi empresa donde hago mi consulta médica, ¿es cierto que tengo que hacer habilitación? Yo tenía entendido que no, que era un consultorio de empresa y que no lo requería. Bueno, Jorge, la verdad y la respuesta es sí, sí tiene que estar habilitado. Que la realidad sea que muchas empresas, por no decir casi todas, no tengan consultorios que cumplan con la habilitación, no hace que se incumpla la norma. La norma está allí y la norma está para cumplirse. Luego debemos tener cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y es clave que tengamos en cuenta que debe habilitarse. Hay otra pregunta de Juanita Blanco. Me pregunta ella, tengo un consultorio dentro de mi empresa. Nosotros fabricamos, ¿qué? Bolsas. Sí, hacen fábrica de bolsas. Y nos pregunta si ellos que le dan medicamentos como acetaminofén, bueno, sí, está bien que lo dijiste así con su forma farmacéutica genérica, a nuestros pacientes, ¿debemos garantizar que esos medicamentos no estén vencidos? O yo simplemente puedo aplicarle porque es que para nosotros es engorroso hacerlo. Sí, es cierto. Lo mejor, y mi recomendación es si ustedes piensan que es complicado todo este proceso de habilitación y, por ejemplo, donde yo tengo que administrar medicamentos,
Yo prefiero que mientras esté el médico allí no se suministren esos medicamentos. ¿Por qué? Porque va a implicar que yo tengo que garantizar las condiciones de mantenimiento de esos medicamentos, que cumpla con que se mantenga la estabilidad del principio activo. Yo he visto, por ejemplo, que en algunos casos de atención de urgencias también llevan, por ejemplo, su mandil y dentro de este la persona de urgencias dice, ay, mire, yo tengo aquí un acetaminofencito, tengo esto. ¿En qué condiciones de temperatura está? ¿Cómo aseguramos que ese medicamento está eh, apropiado para que sea consumido por humanos? Eso, digamos, yo no podría ni siquiera responderlo y mi recomendación es que no lo hagan porque pueden meterse en un lío, como los que hemos mencionado acá. Eso es importante. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Sé que hay muchas más, pero no tenemos en este momento para cumplir con estos estrictos horarios. Baste con decirles que al finalizar este año, en la mayoría de las comunidades que tengo a mi cargo, no tengo otra cosa que decirles, sino que les tengo infinitos agradecimientos por haberme acompañado durante todo este año en estas temáticas. Y mi promesa de valor para el año próximo será que vamos a tener muchos más temas interesantes en los cuales yo sé que vamos a trabajar y vamos a interactuar de manera adecuada. Para los seguidores de este espacio, de verdad, muchas gracias y espero que nos veamos el año próximo. Pero por ahora les deseo que pasen unas felices fiestas, que las pasen en amor y en ese espacio familiar. Les mando muchas saludes y les mando bendiciones. Doctor Cristian, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Caldas a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención 2024, Caldas Más Positiva. Se llevará a cabo en la ciudad de Manizales, en el Hotel Termales El Otoño, mañana 3 de diciembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, invitamos a todos nuestros asistentes. Agradecemos, por su conectividad y participación. Los invitamos también a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más, y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores, y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética
en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.